Derrama tu corazón en esta mañana, iglesia. Y dile: creo en ti, Señor. Creo en ti, porque tú estás conmigo. Oh, levanta tus manos, iglesia, y adórale. Oh, Santo, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Díselo: en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, iglesia, díselo una vez más. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Créelo, iglesia, dilo.
en lo que hagas. Sabe que tenemos un Dios que es fiel y todo tiempo. Lo acabamos de decir, es un Dios que es fiel en todo momento, en todo tiempo, no importando tus circunstancias. Nuestro Señor es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Así que levanta tus palmas. Eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, levanta tu voz y dile: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Vamos, levanta tu voz y dile: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, y eres fiel. Vamos, dile: sí Señor, sí Señor, sí Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí Señor, sí Señor, sí Señor. Vamos a hablar tu voz y dile: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Levanta tu voz y dile: Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dile, dile, dile: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor,
todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Es una vez más un honor poder estar delante de ustedes, una bendición enorme, la cual agradezco primeramente al Señor, pero también a mis pastores que con amor nos han confiado esta oportunidad. Y bueno, pues agradecemos a Dios porque sin duda alguna su palabra es buena, viva, eficaz y va a ser de bendición para nuestra vida en esta noche. Hemos estado viendo una serie de mensajes, hermanos, en las que el Señor nos ha estado confrontando, nos ha estado llamando a la santidad, nos ha estado llamando a revisar nuestra vida y mejorar para el Señor. Y yo creo que el día de hoy no va a ser la excepción. Es un mensaje interesante, un mensaje confrontante, pero sin duda alguna un mensaje que nos va a llevar a ser mejores para el Señor. Sin más preámbulos, yo te invito a que cierres tus ojos en donde estás. Vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos a través de esta plataforma y poder participar de su palabra. Inclina tu rostro, por favor, y demos gracias al Señor. Padre de gloria, en esta noche de miércoles te damos muchas gracias porque sin duda alguna tu bendición ha estado sobre nosotros. Gracias, Dios, porque nos hemos podido gozar con las alabanzas, porque hemos podido glorificar tu nombre y ahora podemos escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos des la gracia de entenderla y sobre todo de llevarla por obra. Gracias, Dios, porque eres bueno y sabemos que en este día nos hablarás con amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues continuamos todavía con esta serie de discipulados que se ha titulado El mensaje de Cristo a la iglesia, y en particular el día de hoy comenzamos con una nueva iglesia que es la iglesia de Laodicea. Es el último mensaje de esta serie de iglesias. El próximo miércoles nuestro hermano Frank estará cerrando con broche de oro esta serie, y yo creo que el Señor preparará nuestro corazón con este mensaje para completarlo en la próxima semana. Así que pues entremos en materia. Vamos a entrar al mensaje a la iglesia de Laodicea. Y bueno, hermano, para entender el mensaje, de verdad que nos va a servir mucho el contexto histórico, el contexto bajo el cual fue escrito este mensaje para esta iglesia. Y bueno, vamos a revisarlo brevemente. Laodicea fue fundada, es una ciudad que fue fundada por una persona llamada Antíoco II. Más o menos se calcula que entre los años 261 y 245 a.C. Por eso, para cuando llega este momento del mensaje posterior a que nuestro Señor ya había ascendido al cielo después de su crucifixión, ya había una iglesia sólida sobre la ciudad que ya estaba en todo su esplendor. Esta ciudad fue llamada Laodicea en honor de la esposa de Antíoco, que se llamaba Laodice. Entonces este fue el nombre que recibió la ciudad y la razón por la que se llamó así. Una parte importante a resaltar de esta ciudad, y creo que es lo que nos va a ayudar a entender mucho este mensaje, es que era una ciudad muy próspera, demasiado próspera, por dos razones. Número uno, porque era el cruce de dos rutas comerciales muy fuertes de la época. Una comenzaba en Éfeso, junto al mar, y la otra comenzaba en Pérgamo. Recuerden que estas son ciudades donde había iglesias, donde el Señor también dio un mensaje. Y bueno, los cruces de estas rutas eran convergentes aquí en Laodicea. Entonces comercialmente era una ciudad muy estratégica, y por lo tanto la economía era muy buena. Además era
un centro bancario también, la Odisea. Había mucho recurso económico y las riquezas eran tan abundantes que inclusive ellos tuvieron un terremoto más o menos en el año 60 antes de Cristo, y la historia dice que era tanta la capacidad económica que tenían que ni siquiera pidieron ayuda al Imperio Romano para poder salir adelante en la reconstrucción de su ciudad. Es decir, tenían mucha capacidad económica. Otra cosa también que los hacía muy importantes es que eran la ciudad en la que se fabricaba una túnica muy especial que se llamaba trimita. Esta túnica era hecha a base de lana negra, una lana muy especial, y esta lana era producida por ovejas que eran cuidadas en la región. Entonces era todo un tema de círculo económico muy importante que convergía aquí en la Odisea. Además, todavía tenían más. Eran famosos por una escuela de medicina muy importante que tenían, y en esta escuela desarrollaron un ungüento que servía para curar malestares en el oído, pero también un ungüento muy famoso para sanar enfermedades de la vista. Y estos dos productos eran vendidos a diferentes ciudades, por ello eran muy famosos también. Y más o menos por el año 62 a.C. se empezó a formar una colonia judía, y para este momento, cuando llega el mensaje del Señor Jesucristo a esta iglesia, había una comunidad judía muy fuerte en la región. Y una cosa interesante es que, a diferencia de las otras ciudades, recordarás que en muchas de ellas habíamos visto que sufrían persecución los hermanos, pues aquí no, aquí vivían felices, contentos, con una vida holgada, económicamente pues muy bien posicionados. Entonces, pues aparentemente la vida era color de rosa para los hermanos, muy tranquilo, con mucha aparte de la tranquilidad social que vivían, con la abundancia material que tenían, y bueno, al no haber persecución y haber prosperidad, pues ellos estaban muy tranquilos, muy cómodos. También eran visibles muchas mansiones muy opulentas y prominentes, precisamente por tanta opulencia. Estas construcciones estaban hechas, bueno, reflejando la capacidad económica, pero otra cosa importante es que había edificios enfocados para que la gente buscara entretenimiento y buscara el placer de poderse divertir. Había entre los edificios importantes de la zona un gran estadio, un hipódromo, 3 teatros, baños termales, y celebraban ferias de mercadería, precisamente por la zona en la que se encontraban económicamente hablando, pues convergían en esas rutas comerciales. Pero había un problema. Todo parecía estar muy bien, pero ¿sabes cuál era el problema que tenían? Literalmente no tenían agua. No había agua potable para ellos en la región, y esto había forzado a la gente de la Odisea, a través también con la ayuda del gobierno romano, a construir acueductos para transportar agua de pueblos vecinos, entre de ellos, por ejemplo, Colosas. Colosas era un pueblo cerca de la Odisea. Entonces, estos acueductos traían el agua, pero resulta que la mayor parte del agua que era conducida hacia la Odisea era agua que venía de fuentes termales. Esto quiere decir que el agua de donde se obtenía era caliente, y que en el transcurso que hacía del recorrido sobre los acueductos, pues esta agua iba bajando un poco su temperatura, pero realmente era un agua tibia cuando llegaba a la Odisea. Y esa temperatura, y además las sales que traía, hacían que cuando alguien quería tomar directamente el agua como llegaba, pues sintiera náuseas, por dos cosas: por la cantidad de sales y minerales que traía el agua, pero también por ser un agua tibia. Creo que tú y yo nos podemos identificar. Si tenemos sed,
no pensamos en agua tibia para tomar y refrescarnos. Pues es precisamente lo mismo. Ahora súmale que había sales, probablemente algunos compuestos de azufre y cosas por el estilo. Imagínate, recuerda, tenían baños termales y era parte del agua que ellos transportaban. Entonces era un agua que no era muy adecuada para beber. Entonces ellos estaban familiarizados con la tibieza y las náuseas que esto generaba en las personas. Y bueno, pues este era uno de los más grandes problemas que tenían. Y aunque era cierto que esta agua tenía un valor medicinal, pues la verdad es que no era agua para saciar la sed. Y bueno, dentro de este contexto histórico, económico, social, surgió una iglesia. Surgió una iglesia cristiana que muy probablemente fue producto del trabajo evangelístico de discípulos de Pablo, muy particularmente de Epafras. Recordarás que el pastor recientemente nos habló de Epafras. Bien, bueno, esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 7 y en Colosenses 4, 12 al 13. No me voy a detener mucho en esto, pero aquí algo a resaltar es que, por ejemplo, en esta parte de Colosenses, vemos que Pablo le escribió una carta a la iglesia de Colosas y otra a la iglesia de la Odisea. Y en determinado momento Pablo había instruido que la carta de Colosas se leyera a la iglesia de la Odisea y viceversa. La iglesia de la Odisea iba a recibir su carta, pero que también esta carta tendría que ser leída para la iglesia de Colosas. Entonces vemos que era una iglesia, ya platicamos hace un momento, geográficamente muy cercana a Colosas en la Odisea, y era una iglesia que estaba entrañablemente en el corazón de Pablo también, por lo cual se le escribió una carta que aparentemente se extravió. En la Biblia no encontramos la carta a la iglesia de la Odisea, pero existió entonces esta carta y pues Pablo también estaba al pendiente de ellos. Entonces, en este contexto, la iglesia de la Odisea estaba libre de problemas, de persecuciones, tenía una vida sin peligros, podían predicar libremente el evangelio, no había falsos maestros como en otras regiones. Recuerden que en mensajes anteriores hemos visto cómo el Señor reprendía a las iglesias que toleraban las doctrinas erróneas que se les estaban enseñando, herejías que también otros maestros les estaban dando, pero en este caso no era la situación. El evangelio puro podía ser predicado y ellos no tenían maestros falsos que les estaban enseñando. Lo que sí tenían era una vida materialmente muy acomodada y que disfrutaban de las riquezas de la ciudad. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar el meollo del asunto en el mensaje a esta iglesia. El problema que tenía esta iglesia era el orgullo y la ignorancia provocados por su autosuficiencia y su complacencia. ¿Basados en qué? En que no necesitaban nada aparentemente por la situación económica acomodada que tenían. Entonces, en esta iglesia Jesús tampoco pronuncia ninguna palabra de alabanza o de consideración. No halaga de ninguna manera a esta iglesia en sus obras, porque desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo no había nada digno que destacar. Aunque la iglesia de la Odisea podría pensar que sí. Ellos, siendo una iglesia acomodada, una iglesia que tenía libertad de buscar al Señor, pues podrían pensar, pues no necesitamos nada, estamos bien, Dios debería vernos bien. Estamos tan bien que tenemos bendición y abundancia. Pero veamos que no siempre o no necesariamente la abundancia material significa bendición de Dios, hermanos. Y tengamos mucho cuidado con ello. Entonces, ya entendiendo este contexto, ahora sí, entremos en materia al mensaje que el Señor le dio a la iglesia de la Odisea. Por favor, ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Se me eriza la piel de escuchar este mensaje y de el nivel de shock que pudo haber tenido esta iglesia cuando ellos se consideraban en una posición totalmente diferente y el Señor los confronta de una manera muy directa sobre un problema que tenían, una ceguera respecto a su situación espiritual y en la cual obviamente al estar ciegos no estaban haciendo nada para salir de la misma. Entonces vamos a ver dos partes importantes de este mensaje. Número 1, adentrémonos primero en la presentación de nuestro Señor Jesucristo para después dar el mensaje a esta iglesia. Esto lo vemos en el versículo 14 y dice de la siguiente manera. Vamos a ver como tal las características de Cristo reconocidas por Él mismo. Y dice la palabra de la siguiente manera. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces, en primer punto, vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el Amén de Dios. Podemos ver en el libro, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 20, que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entonces aquí vemos definitivamente que nuestro Señor Jesucristo es el amén de Dios, que todas las promesas de Dios son en Él sí y son amén. Esto quiere decir que todo lo que Dios ha prometido a lo largo de la historia, en la bendita palabra, tiene cumplimiento gracias a que nuestro Señor Jesucristo interviene a nuestro favor. Cuando nosotros venimos a sus plantas preciosas y somos perdonados por su sangre, somos perdonados por Él y lavados por su sangre, entonces Dios nos mira con agrado y nos hace acreedores a recibir el cumplimiento de sus promesas. Y esto es gracias a que Jesucristo es el amén. Entonces, regresando un poquito a los hermanos de la Odisea, y no olvidemos que este mensaje es para ellos, pero también para nosotros, los hermanos debían tener bien claro que Jesús es aquel cuyas promesas son fieles y verdaderas, y fuera de cualquier duda. Jesús es garantía de verdad, es digno de toda credibilidad y es el único en quien podemos confiar plenamente. Sí, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que Él es la verdad. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo nos recuerda nuevamente que Él es digno de credibilidad porque Él es la verdad. Él no dice la verdad, Él es la verdad. Entonces entendamos que cuando Él se presenta a la iglesia de la Odisea, se presenta en su carácter de ser la verdad de Dios para poder desenmascarar o desnudar la situación que la iglesia estaba viviendo en la Odisea. Ahora, algo importante es que debemos tener en cuenta esto: ni las posesiones, riquezas o trabajo son un medio de provisión que sea más grande o con mayor credibilidad que la fuente inagotable que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, a veces pudiéramos nosotros confiar más en lo material que tenemos que en las promesas de Dios que se cumplen, que son amén, en el Señor Jesús para nuestras vidas. Entonces, nada material, llámese riqueza, llámese familia, llámese trabajo, amigos, nada merece más confianza que el amén de Dios. Poner nuestra confianza en las cosas materiales o en las riquezas inciertas, esto lo menciona la palabra, lo vamos a ver más adelante, es el peor error o equivocación que alguien puede tomar, porque el único verdadero y digno de toda confianza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Recuerda, porque Él es la verdad. Ahora, el segundo punto dice que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Para esto vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 37, que dice de la siguiente manera: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo. Escucha, hermano, dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí podemos ver que Jesucristo se declara como el testigo de la verdad, el testigo fiel, el testigo verdadero, y que vino al mundo para dar testimonio y atestiguar la verdad de Dios. Ahora, nosotros podemos ver que Jesucristo atestigua la verdad de todo el conocimiento que Él tiene con causa. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Porque Él sabe lo que sucedió desde el principio, en su momento, y lo que habría de venir. Jesucristo puede decirnos con toda exactitud y precisión lo que Él ha visto y ha oído. De hecho, Él en la palabra vemos que dice que Él solamente decía lo que había visto y había recibido del Padre. Por lo tanto, podemos tener certeza en que Jesús no miente. Es más, vemos en Números 23:19, cómo desde esa presentación en aquel momento en el Antiguo Testamento hay una afirmación contundente sobre la verdad de Dios. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por lo tanto, vemos, hermanos, que Jesucristo es digno de toda confianza porque Él es fiel, Él es verdadero y porque Él nunca, jamás nos va a mentir. Además, jamás va a exagerar nada ni alterar las cosas como para resaltarlas. Él siempre nos ha dicho y obrará en verdad conforme a lo que está escrito en su palabra. Es más, Apocalipsis 19:11 nos vuelve a confirmar diciendo que Él es fiel y Él es verdadero. Aunque aquí viene otro tema. A veces la verdad es dura, es cruda, es fuerte y no nos va a gustar. Sin embargo, escuchar la verdad siempre va a ser bueno para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra situación y podamos mejorar, podamos reparar lo que está mal y podamos avanzar en el Señor. Así que nosotros, al igual que la iglesia de la Odisea, debemos aceptar el testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo y poder decir, tú eres toda justicia, tú eres toda verdad. Si hay algo malo en mí, revélalo, Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda ser ese hijo que tú quieres que te agrade. ¿Cómo? Reconociendo mi error, reconociendo mi falla, arrepintiéndome y volviendo a ti de todo corazón, con limpieza y con sinceridad delante de tu presencia. Bien, entonces ya hemos visto hasta este momento que Jesucristo es el amén de Dios. Él es fiel y Él es verdadero, es un testigo fiel y verdadero. Y además dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Y tengamos muy presente algo, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos dice esto aquí en esta cita de Apocalipsis, no quiere decir que Jesucristo fue lo primero que Dios creó. Para nada. Porque Jesucristo no fue creado. Recordemos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son una misma persona. Y los tres están desde el inicio de los tiempos. Entonces, por favor, esto es muy importante porque hay muchas doctrinas, aún inclusive en la actualidad, que enseñan que Jesucristo es una creación más, que es un profeta solamente. Doctrinas como de los testigos de Jehová, los mormones, quieren demeritar la gloria y el poder de Jesucristo diciendo que Él es creador. Y no es así, hermanos. Entonces, tenlo muy presente. En este contexto, la palabra de principio viene del griego arche, que significa origen, causa o fuente. Entonces, la idea de que Jesucristo está desde el origen, desde la creación de Dios, no quiere decir que Él fue creado, sino que las cosas tienen su origen en el Señor Jesucristo. Leamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 3. El Evangelio según San Juan dice así: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, todo lo que podemos ver, todo lo que leemos en el libro de Génesis, y dijo Dios, y sea la luz, y sean las estrellas, los peces, fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es
quien le da origen a la creación y no que él haya sido creado. Además dice la palabra de Dios en Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de él y por él, porque él lo hizo, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo, las cosas existen. Además, la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:15-17, Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí tenemos la prueba irrefutable de que Jesucristo es el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, porque aquí nos habla claramente de las huestes espirituales que también fueron creadas por Él. Ahora, con estos calificativos con los que se presenta el Señor Jesucristo en este mensaje, lo que quería era que los hermanos de la Odisea supieran que estaban cometiendo un gravísimo error: poner la confianza en lo creado y no en el Creador. Su estatus económico, su estatus social, la paz, la tranquilidad con la que vivían, los había metido en un estado de conformismo, en un estado de quizás de frialdad. Les faltaba pasión por buscar al Señor, no había la necesidad. Entonces, el tener solamente el conocimiento meramente teórico de Dios les bastaba. Y recuerda, hermano, nuestra vida como cristianos no es conocer un libro. Recuerda, estamos en estas últimas semanas viendo con nuestro pastor los domingos, muéstrame tu fe. ¿Por qué? ¿Por lo que sabes? No, por tus obras. Entonces nosotros tenemos que vivir vidas que demuestren que somos hijos de Dios, y era lo que Jesucristo quería hacerle enfático a nuestros hermanos de la Odisea, y ese mensaje es para nosotros el día de hoy también. Dice en este contexto la palabra de que las personas pueden tender a poner su confianza en lo material. En primera carta de Timoteo 6:17 dice la palabra lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Otra vez, el medio puede ser lo que Dios quiera usar, el trabajo, actividades que hagas y que te sean remuneradas, pero eso no es la fuente. La fuente inagotable es nuestro Señor. Amén. Bien, pues viendo cómo nuestro Señor se presenta para que la iglesia de la Odisea entendiera su situación, empezamos con el mensaje de reprensión que trae el Señor sobre la iglesia y que nos debe hacer reflexionar a nosotros también. Entonces puse un subtítulo para esta parte: la reprensión a la iglesia, la triste realidad no percibida en la Odisea. Y para esto leamos nuevamente Apocalipsis 3:15-17. Dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, pero sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, creo que de todas las iglesias que hemos revisado hasta este momento, eran los que más riquezas tenían, pero delante del Señor, Él les dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible, hermanos, porque puede llegar un momento que nuestra situación material, nuestra situación física, nuestra situación humana sea tan buena que no nos demos cuenta que nos hemos alejado del Señor. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Y vamos a
a cerrar un poquito este tema. Lo primero que el Señor les reclama es que no sean fríos ni calientes, sino enfermizamente tibios. Yo diría también nauseabundamente tibios. Una vez que el Señor Jesús sabía de la experiencia que era para la gente de la Odisea tomar el agua tibia con las sales de donde las transportaban, sabía que la gente de la Odisea iba a entender muy claramente lo que el Señor les quería decir con esta representación, para que vieran lo desagradable que podría ser la tibieza en la vida del cristiano. Asumamos, y yo creo que lo podemos entender así, que una persona fría espiritualmente es aquella que no ha tenido contacto con Dios, no se ha convertido, no se ha arrepentido y que igual ni le interesa acercarse a Dios. Esa es una persona totalmente fría, es una paleta. Pero asumimos también que todo creyente, todo aquel que se acerca a Dios de corazón, que es transformado, renovado, que experimenta una relación con su Señor, no debe ser frío. Debe ser caliente, pero caliente ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista espiritual, en el que prefiere agradar al Señor, haciendo las obras que al Señor le agradan, dando fruto del Espíritu, en lugar de dar los frutos de la carne. Y vemos esto en Gálatas 5, 16 a 17, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5, 16 al 17. Entonces, una persona caliente en el Señor es una persona que vive conforme al espíritu y no conforme a la carne. Y eso, hermanos, se demuestra. El Señor Jesús nos dice, lo podemos ver en Mateo 7, 16, que por su fruto conoceremos al árbol. Y déjame decirte, alguien caliente tiene un fruto que demuestra que lo es. Apasionado, predica, habla, ayuda al necesitado, ayuda a sus hermanos, está presto para servir en la casa del Señor y no importa que sea barriendo o no importa que sea orando, lo que le pongan a hacer, lo hace de corazón. ¿Por qué? Porque quiere agradar a su Señor dando ese fruto del Espíritu. Pero igual, una persona fría se reconoce por sus acciones, no quiere saber de Dios, se aleja de todo lo que tenga que ver con Dios y le da rienda suelta a su carne. Entonces podemos distinguir que el fruto realmente nos demuestra quién es cada quien. Ahora, lamentablemente, una vida espiritual acompañada de tolerancia del pecado se convierte en una vida tibia delante del Señor. Y es algo que Dios desaprueba totalmente. El resultado de la tibieza es la indiferencia y la falta de pasión por hacer lo que a Dios le agrada, tolerando lo que es malo. La tibieza nos habla de que podemos estar haciendo cosas que decimos, pues es que no es tan malo, ¿no? La Biblia dice no te embriagues, pero bueno, igual me puedo tomar una cervecita. O pues la Biblia dice que debemos poder ser testimonio. La Biblia dice por ahí que alguien era judío con los judíos y gentil con los gentiles. Bueno, pues disfrutemos con las personas que no aman al Señor. Total, el Señor sabe que le amo. Hermano, esas son situaciones que realmente son engaños. ¿Por qué? Porque si amamos al Señor no vamos a hacer de ninguna manera lo que le desagrada, lo que lo deshonra. Hemos aprendido tanto y hemos escuchado tanto en las últimas semanas, meses respecto a agrada al Señor, busca al Señor, vive de tal manera que tus acciones demuestren que eres hijo de Dios. No podemos hacer cosas que desagraden al Señor asumiendo que no tienen importancia. Y precisamente eso era lo que le estaba pasando a los hermanos de la Odisea. Habían demeritado el valor del pecado y lo habían dejado entrar sutilmente entre ellos. Y ellos no se habían dado cuenta. A lo mejor las riquezas que tenían de la ciudad, lo acomodado de lo que vivían, el no tener persecución, el no haber gente que les enseñara herejías,
entre otras tantas cosas que pudieran tener favorables para ellos como la prosperidad, habían permitido que el pecado se infiltrara sutilmente en ellos sin darse cuenta de la calamidad en la que estaban, pensando que eran ricos y que era una iglesia que no necesitaba de otros. Espiritualmente eran pobres y miserables. El día de hoy nos confronta la palabra, hermanos. ¿En qué estamos poniendo nosotros nuestra confianza? ¿Estamos confiando plena y totalmente en el Señor? ¿O estamos dejando un cierto grado de confianza en lo material? Porque estamos errando si estamos dejando de lado a nuestro Señor. Porque la fuente inagotable de cualquier tipo de bendición es nuestro Señor y no las cosas materiales que podemos tener. Y un problema muy grande que pudiera estar pasando es que cuando nosotros vivimos en tibieza espiritual, aparte de que ya el Señor dijo que nos va a vomitar de su boca, estamos dañando, lastimando y perjudicando al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque muy probablemente en nuestra tibieza estamos arrastrando a gente a hacer cosas que no deben, a ver el pecado como si no lo fuese. Y dice la palabra, es preferible que se nos atase una piedra de molino y se nos echase al mar que hacer caer a uno de los pequeñitos del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en cómo vivimos nuestra vida, nuestro cristianismo delante del Señor. Porque nosotros podemos ocultarnos de los hermanos, del pastor, pero el que nos ve en todo tiempo sabe perfectamente quiénes somos, no solo cuando estamos en público, sino cuando aún estamos en lo privado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esta parte de nuestra vida. Y finalmente, podemos ver un grado altísimo de soberbia y falta de prudencia en la iglesia de la Odisea. Esto lo podemos ver en el versículo 17 nuevamente. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea se sentía orgullosa por los recursos materiales que tenía. Quizás por los ungüentos, por los colirios que tenían, las túnicas que fabricaban, las grandes mansiones que eran insignia de la ciudad. Pero la realidad es que para el Señor nada de eso sirve, nada de eso importa. ¿Por qué? Porque es material, eso se va a quedar. Lo que le importa al Señor es nuestra vida, lo que hay en nosotros, nuestra espiritualidad. Y esa era una condición triste y deplorable en la iglesia de la Odisea. Ellos estaban ocupados en hacer tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Y recuerda, la palabra de Dios nos dice que donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano? Porque en la Odisea claramente estaba en las cosas materiales. Usaban la mejor ropa, pero ante Dios estaban desnudos. Y bueno, la desnudez es un sinónimo de vergüenza. Y la verdad es que la vida de la iglesia de la Odisea, eso era para el Señor Jesucristo, una verdadera vergüenza. ¿Qué piensa el Señor de nuestra vida? Analicémonos, hermanos, estamos a tiempo de cambiar y de hacer las cosas de la mejor manera para agradar a nuestro Señor. Y además, ellos estaban ciegos, al grado de no darse cuenta de la situación espiritual tan terrible en la que estaban. Habían dejado entrar la mundanalidad, el pecado, sutilmente a la iglesia, sin darse cuenta. Y lo peor del caso, al no darse cuenta, no se arrepentían y se estaban alejando del Señor. Aunque tenían la palabra, aunque sabían del Señor, eso era un conocimiento y ya no era una experiencia de vida diaria con el Señor. Cuidado, hermanos, porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra aquí, pero si la vida que está en esa palabra no se refleja en nuestro ser, estamos perdidos. Estamos como un enfermo que se le puede estar dando la cura a su necesidad, a su enfermedad, y dice, sí, yo creo que esa es la cura. La toma y la abraza y dice, esta es la cura,
pero ni se la toma ni se la inyecta como sea la medicina, y eso no lo va a curar. Así que la palabra tiene que ser algo que se impregne en nuestro ser, algo que viva y se refleje diariamente en lo que decimos, pero sobre todo en lo que hacemos. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Recuerdas? El Señor nos llama a vivir de una manera que demostremos con nuestras acciones que somos hijos de Dios. El orgullo espiritual que manifestaba la iglesia de la Odisea no solo era insensato, puesto que en cada uno de estos puntos donde ellos decían que eran ricos, no eran autosuficientes. Dios era el proveedor. Pero también el tema es que esta situación en la que ellos ponían era peligrosa, porque al no darse cuenta y al asumir que estaban bien, iban camino directo a una muerte eterna. Y el Señor, que con tanto amor siempre ha llamado a su iglesia, les decía: la Odisea, despierta, levántate de donde estás, porque por donde caminas vas a un camino de muerte. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Cómo nos movemos? ¿En qué estamos creyendo? ¿En qué está nuestra esperanza? Dice Proverbios 16:18. Fíjate muy bien, hermano. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si tú y yo nos discernimos en esta noche, hermano, y vemos que en nosotros hay soberbia, hay altivez, pensando que no necesitamos más profundamente al Señor, que estamos bien y no necesitamos nada de Él, que al contrario, nosotros podemos hacer más por el Señor de lo que el Señor puede hacer por nosotros. Cuidado, porque estamos caminando una senda peligrosa como la que estaba caminando la Odisea. Hoy el Señor nos llama a ti y a mí a hacer una introspección en nuestra vida, ver qué cosas no estamos haciendo bien. ¿Para qué? Para cambiar, para poder resolverlas, para poder subsanarlas, para poder quitar de nosotros lo que a Dios no le agrada y podamos vivir esa vida de hijos que Él quiere. Recuerda una de las premisas más grandes del Señor para su pueblo: sed santos, porque yo soy santo. Bueno, hermanos, pues con esto termino este mensaje, invitándote a que no te pierdas la próxima transmisión, el próximo capítulo. Nuestro hermano Frank estará cerrando esta enseñanza de esta iglesia de la Odisea, pero al mismo tiempo estará cerrando este ciclo de enseñanzas de este discipulado del mensaje de Cristo a la iglesia. Creo que el Señor nos ha hablado muy ricamente, nos ha hecho ver muchas aristas de la vida cristiana que necesitamos cuidar. No es un juego, hermanos. No es tiempo de estar vacilando, es tiempo de actuar, de ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Así que, hermanos, pues yo les invito a que reflexionemos y tomemos cartas en el asunto y vivamos esa vida de hijos que Dios quiere que vivamos. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y oremos al Señor. Padre, en esta noche una vez más agradecemos por tu palabra que ha venido a hablar a nuestras vidas. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y que va a redarguir nuestras vidas. Yo creo, Dios, que el mensaje que se ha compartido en esta noche no volverá a ti vacío, Dios, sino que dará el fruto para el cual lo has enviado. Y en este momento, Dios, yo bendigo a mis hermanos que han escuchado tu palabra y creo que tu palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de ellos. Así lo creo y así lo declaro, Señor. Asimismo, en esta noche yo oro por los diezmos, por las ofrendas que mis hermanos en obediencia a ti han de entregar, ya sea de una manera electrónica o de una manera personal el próximo domingo. Que tú bendigas a quien en obediencia trae delante de ti lo que hay en su corazón, pero lo que te pertenece también, Señor. Gracias por tus bendiciones y por tu provisión, porque tú eres la fuente, Dios, y lo demás son los medios que usas para bendecirnos. Así lo creemos, así lo entendemos. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bueno, hermanos, pues una vez más, muchas gracias por haberse conectado. Creemos que el Señor nos va a seguir bendiciendo con su palabra. No te pierdas las próximas transmisiones y no te pierdas la reunión del próximo domingo. Ahí nos vamos a ver para juntos bendecir el nombre del Señor y para recibir nuevamente la instrucción de la palabra. Te mando un fuerte abrazo y espero verte el domingo. Que Dios te bendiga.